Buenas noches, bienvenidos disidentes a este programa especial que vamos a tener con Carlos García Barret. Como sabéis, criminólogo, criminalista, investigador privado, que está pues ahora mismo trabajando en algunos de los casos de actualidad más importantes a nivel criminológico de este país. Carlos se está conectando o está preparando el equipo para conectarse porque cosas del directo y cosas del trabajo de cada uno, pues acaba de llegar de sus últimas pesquisas y nos ha pedido una serie de minutos hasta que configurase el equipo y le pudiésemos dar paso. Mientras tanto, pues aquí está el que os habla y simplemente comentaros una cosita que he visto, no sé el por qué, que iVox, el programa de ayer de sucesos criminales, duplicó el programa de hace 2 semanas, el capítulo 51, y en iVox, aunque el capítulo 52 estaba colgado, no se reproducía, se reproducía el del capítulo 51. Lo he intentado actualizar durante todo el día de hoy y seguía sin funcionar. No sé qué le pasa a la plataforma realmente, por lo cual he tomado la decisión de tirarlo abajo y lo he subido nuevo desde cero. Creo que por lo que he leído en los últimos comentarios, el problema está subsanado y se escucha ya en iVoox el programa de ayer de Sucesos Criminales número 52. Como sabéis, esta entrevista a Carlos García Barret no la voy a realizar yo solo. Tengo, como siempre, la suerte y el placer de tener a Paco Emilio, conmigo en este programa que desde luego, experiencia y sabiduría, pues creo que va a aportar un prisma diferente y quizás pues más rico en matices que el que pueda aportar yo. Así que, Paco, buenas noches. Buenas noches, Manu. ¿Cómo se nota que eres mi amigo? Sí, Solo sueltas pero, lecturas pero, de mí. pero que sea tu amigo no implica que no por ello deje de ser sincero. No, claro. Y luego lo del placer de tenerme en el programa está bien, porque me imagino que el placer de aguantarme durante jornadas enteras no creo que tengas tanto, pero bueno, está bien. Gracias, buenas noches. Pues mira, fíjate, suelo ser una persona bastante sincera y transparente. Si no fuese un placer hablar contigo a diario varias veces, no lo haría, ¿eh? Me halaga, venga, me sube un poquito, me sube la bilirrubina. Me alegra, me alegra. Así que nada, bueno, como les explicaba a la comunidad, Carlos estaba trabajando hasta hace apenas unos minutos. Sé que, porque me ha escrito a WhatsApp, que acababa de llegar a casa y estaba preparando el ordenador. Así que mientras él configura todo y entra, sin desvelar el final del programa, el programa no solo va a ir enfocado al crimen que quizás ahora mismo es más notorio en cuanto a investigación de Carlos, que es el de los niños de Carabanchel, los niños que aparecieron, por desgracia, sus cuerpos en Toledo y que además es un caso que a ti te, pues te implica de forma personal. Tenemos también la experiencia o queremos saber de la experiencia o de las labores que como investigador privado y como criminalista y criminólogo Carlos ha tenido respecto a dos de los casos también quizás más mediáticos de este país, como son el de Lucía Vivar, que hace relativamente poco tratamos con Miriam, con esta perito forense, y el de Caroline del Valle, en el cual también ha estado participando como investigador privado, y luego el último caso, que es de rabiosa actualidad, Sí, de hecho, tan este, rabiosa como que ha habido noticias, me informabas,
Sí, hace lo que apenas pasa, unos minutos, ¿no? sí, a mí, o sea, todos los temas me parecen interesantes, pero es importante que la comunidad no se pierda, sobre todo el último que vamos a tratar, porque Carlos, que está metido en la investigación de este caso que luego contaremos, luego diremos cuál es, hoy precisamente han recibido una serie de noticias que de alguna manera, ya digo, yo tampoco quiero adelantar, de alguna manera le dan no un vuelco, porque podría ser algo previsible, pero sí que digamos que le da una segunda fase a un caso, Ujú, que es el caso de la desaparición de Rafael Muñoz, de 31 años, en Humanes de Madrid. Luego haremos una breve entrada y luego dejaremos que Carlos García Barret nos desarrolle, digamos, su conocimiento del caso y la participación que está teniendo en este, y ujú. especialmente que incida o que nos aclare sobre las últimas noticias de hoy mismo en relación con este caso y ver un poco cómo se conduce la investigación relacionada con esa desaparición. Claro, Habrá una serie de detalles llamativos, curiosos, ujú. y es interesante escucharlo. De hecho, respecto a este caso en concreto, esta mañana, Carlos, a media mañana, participaba en Telemadrid, en la televisión autonómica de la Comunidad de Madrid, hablando precisamente de este caso. O sea que es pura actualidad, rabiosa actualidad, si se permite el término, y creo que, como tú bien dices, pues va a ser Pero todo. fíjate que por la hora a la que se ha producido, digamos, esta última noticia en relación con el caso, Ujú. no estoy yo seguro de si él ya no he visto el programa de Telemadrid, pero no estoy seguro si ya ha avanzado esta información o Por la mañana no, por la por la mañana mañana no. Y no. pues tampoco sé si durante la jornada ha tenido alguna otra intervención televisiva o radiofónica en la que haya podido adelantar, pero vamos, en cualquier caso digamos que la información más reciente nos la va a traer aquí a nosotros y sobre todo que nosotros vamos a invitarle a que la desarrolle en la medida de las posibilidades y de las limitaciones que él como investigador del Ujú. caso pueda tener, de un caso que se presenta bastante llamativo, bastante interesante. Pues sí, Paco. Mientras entra Carlos, sí que me gustaría preguntarte sobre el primer tema o el caso, aunque aquí hoy ni tú ni yo somos los protagonistas, va a ser él. Hace apenas unos días se levantaba el secreto de sumario del caso de los niños de Toledo. Me gustaría, como decía, ese caso para ti tiene una implicación personal. Es el único caso que precisamente por esa implicación personal, después de casi 3 años en el Rincón del Disidente, la gente lo sabe, yo pedí que los disidentes hiciesen una donación a esas familias que, por desgracia, pues son familias con un poder económico muy bajo, prácticamente nulo, y que merecían, como yo creo que merece cualquier persona, poder enterrar en un mínimo de dignidad, no a esos dos pequeños. Yo mismo aporté a esa causa y me gustaría, pues, Paco, saber un poquito tu opinión sobre esos retazos o esas informaciones que en la rueda de prensa que se emitió en algunos medios, el abogado de las familias, Marcos García Montes, daba al respecto sobre lo que como parte personada pensaba o vislumbraba de la investigación. Bueno, vale, Manu, yo aquí me vas a permitir que sea todo lo cauteloso Por supuesto. que pueda o que deba de ser por razones X que tú conoces Ujú, y que no me permiten, no estoy autorizado para, digamos, ofrecer, aportar nada relacionado con mi participación, implicación personal o de otro carácter en el tema, o sea, en el tema de este caso. Simplemente, sí, desde el punto de vista personal, decir que con Carlos vamos a tener una conversación interesante. Yo, como tú, adoptaré un papel meramente fiscal, digamos, de entrevistador o de interrogador, para que él pueda darnos o sea, nos dé todos los datos que nos pueda dar de ese caso
Vale. Sobre la cuestión, y esto sí quiero recalcarlo y dejarlo claro para que simplemente para conocimiento de las personas que nos pueden escuchar, en este canal, en el Rincón del Disidente, una sola vez que a mí me conste, se ha hecho una petición económica, una petición de dinero, una Así sola es. vez, que además fue un favor que te pedí y que te atreviste, y lo Ujú. tengo que decir, te atreviste a hacerlo. De hecho, tú, como bien has dicho, también participaste con esa donación y mucha gente del Rincón del Disidente, así como muchas otras personas de otros colectivos que se sumaron a esta petición de ayuda encabezada inicialmente por Juan José Cortés, para ayudar a estas familias de 2 niños que habían fallecido en la provincia de Toledo. Sus familiares y ellos eran, sus familiares son y ellos eran residentes en la provincia, en la ciudad de Madrid. Y, y bueno, pues era una situación un tanto triste que, o sea, la imposibilidad económica de poder costearse unos servicios funerarios para que esos cuerpos, para que los cadáveres de esos niños pudiesen ser trasladados a su ciudad de origen y pudiesen ser enterrados dignamente. No existía por parte de la familia esa posibilidad, no tenían esos recursos económicos y una serie de personas, entre las que se incluye el Rincón del Disidente y muchas otras personas que se han portado de manera maravillosa, pues hemos colaborado con nuestras donaciones para que eso se produjera. En su día, como ya sabe mucha gente, se pudo trasladar, se pudieron trasladar primero el de uno de los niños que apareció, el otro apareció tiempo más tarde, se pudieron trasladar esos restos a Madrid y ser enterrados, como digo, dignamente, pues gracias a la colaboración ciudadana. A partir de ahí, me vas a permitir, Manu, que yo no, en este momento, por decirlo, en este momento procesal, no me pronuncie en relación con mi implicación, digamos, en este caso. Pero sí, sí, seguro que vamos a obtener muchos datos y muy interesantes de la mano de Carlos, del invitado de hoy, que tiene muchísimo conocimiento del tema, ha hecho un trabajo de calle extraordinario y que es muy probable que buena parte de los resultados obtenidos por él y por su equipo redunden de alguna manera en la resolución del caso, sea la que sea. Vale. Pues Paco, mientras tanto, mientras Carlos se conecta, ¿No lo tenemos vamos. todavía conectado por ahí? No, no está todavía conectado. Eh, Vamos a echarle un vistacillo al chat Venga. y, bueno, aparte de darle las buenas noches a toda la gente Yo que... también, por si no las he dado antes, a todas las personas que nos estén acompañando, a los incondicionales y las incondicionales de siempre, que sé que estarán por ahí, pues lo de siempre, un abrazo a todos. Pues sí, a ver, veo que por aquí, bueno, está Lisi, está Rosa, está Inma, está Monse, Transi, Elena, Olivia, Mazinger, JM, Nikita, Mariette, Abraham, Yorilla, Elisa Quintana, María Esperanza, Leri, Carmela, Lluvia de Estrellas. Bueno, pues somos ya más de 220 personas. Mike Tyson, David Cámara, Ramiro, Marta Stewart, Esther Capilla, Esther Nola, una tal González Cuesta, Marrofer, Dani Pulido, Loumar. Bueno, yo creo que estamos prácticamente todos, o la inmensa mayoría. Veo que también está Elvira. Yo creo que estamos, pues lo que te digo, Jorge Martínez, Pitu, Eva PJ, que estamos prácticamente todos. Jorge Agape Granada también lo veo por aquí. Aroa Blanca. Está Jorge Agape Sí, Granada. sí. Pues un saludo también para Jorge, claro, que hace un trabajo Carol, maravilloso en la búsqueda de personas desaparecidas. Carol Rojas, que nos ve desde Costa Rica, también. A ver, porque he visto que Carlos ha leído el último WhatsApp. Sí, me acaba de decir que entra, Vale, vale, pues entrando ya. vale. Gerundio. Vale, estupendo. Bueno, son cosas de... Veo que Lorena también está por ahí, Lorena Benifacio también. Bueno, pues me alegra que por lo menos los casos
y el invitado genere, Rita también, generen interés. Y pues es lo que tienen los programas en directo, que a veces, pues, como esto es vocacional, y yo le agradezco a cualquiera de nuestros invitados que nos dediquen unos minutos de su tiempo pues, a ayudarnos a resolver dudas y aportar datos en cuanto a las investigaciones de casos que son actualidad en España, pues bueno, uno se tiene que amoldar y de buen agrado Al final, aceptamos. Manu, Sí. supongo que eres consciente, no sé si te estarás dando cuenta que estás convirtiendo el Rincón del Disidente en un canal de servicio público de alguna manera, más allá de los programas concretos o de los apartados concretos que haces determinados días de la semana, pues el Rincón Ibérico, me parece que, perdóname, Iberia asesina. Iberia asesina. No, El rincón ibérico me suena a bar de tapas de al jamón. Museo del Jamón, al Museo del Jamón. Sí. Que no es que ignore nada, todo lo contrario, lo sabes, que tenga que ver con el Rincón del Disidente. Lo que sí tengo es una cabeza petada de datos al cabo del día y de historias que sabes que me bloqueo y se me trastoco las palabras. Lo estás convirtiendo en un canal de servicio público muy interesante que, bueno, yo creo que la gente, la comunidad lo valora como positivo y lo que empezó hace, pues, ¿cuánto? ¿3, 2 años, Manu? No me acuerdo, en la Pues pandemia. mira, Manu, hola, Manuel Gines Caballero. ¿el qué? ¿El qué, Paco? Es que se te está yendo. Yo tengo conexión de wifi, ¿eh? O sea, yo estoy conectado, Yo pero se te está también. yendo un poco. No, no. Sí. Entonces, que está intentando entrar Carlos. ¿Carlos no está conectado ahí? No, todavía no. Vale. Te decía Que que el 7 de julio hacemos 3 años, Paco. 3 años, que lo que empezó siendo un canal de afición, digamos, al ámbito criminal y especialmente al caso Alcácer, pues para mi gusto se está convirtiendo en un programa interesante de servicio público, cada vez con más seguidores y cada vez con más eficacia desde el punto de vista informativo y desde el punto de vista de la ayuda y del apoyo que se puedan prestar a las familias de las víctimas y bueno, pues con la colaboración de invitados de excepción que digamos enriquecen o sea, el interés de este programa en ese sentido. Sí, a ver, Paco, yo realmente todavía no me lo creo, ¿no? O sea, yo sigo echando la vista atrás a cuando en esos 2 primeros capítulos que hicimos él y yo en iVoox, bueno, ya haremos retrospectiva, ¿no? En el programa especial de los 3 años, pero que Nochevieja, hicimos, ¿eh? en Nochevieja. No, no, en julio. No, que hace Pero mucho calor, Manu, en julio no. Con lo nos cual, van a hacer votar en julio, o sea, ya que me yo cuentas. no. Bueno, me voy a callar, pero venga, que yo no. Venga, echamos la cerilla al monte. Que, a ver, yo sigo haciendo retrospectiva y cuando hicimos aquellos 2 programas, o sea, yo todavía recuerdo que la gente, por si no lo sabe, a modo de anécdota, cuando aquí llegó Manu y puso en Facebook: hola, buenos días, don Francisco Emilio. Tengo un pequeño podcast dedicado al caso de Alcácer. He visto su participación en el documental de Netflix. Y la... Me hablabas de Sí, usted. sí, sí, el primer Pues, mensaje es de usted. pues entonces has ido perdiendo la vergüenza poco a poco, ¿eh? Eh, Porque hay veces que me llamas hasta melón. una semana me duró. Una semana te duró la vergüenza, qué poca tienes. Ya, una semana. Y joder, que me contestase Paco y dijese, sí, vale, no sé qué. Y digo, bueno, una entrevista, yo qué sé, 1 hora. Yo creo que aquel día hacía un calor de demonios, grabamos a las 5 de la tarde, sí, 5 horas, fueron 5 horas. Si era julio, Era julio, sí, y hacía sí. calor. Joder, que se hacía calor. Pues ahora sé por qué el sonido de ese programa no se oye bien. No, mira, el sonido de ese programa, que a mí me revienta que suene tan mal, fue porque como no teníamos ni pajolera idea de cómo funcionaba esto, lo hicimos por Skype y resulta que Skype, si tú le das a grabar, te graba la conversación,
no teníamos ni idea. Y se grabó con Paco hablando por el ordenador, el micrófono a todo lo que daba, o los altavoces, y el teléfono móvil puesto así para que se grabase la conversación. O sea, eso eran los medios que teníamos, pues 2 personas que no tenían ni idea haciendo un podcast. ¿Quién nos iba a decir que Nos 3 años dice, después... perdona que te corte, Manu, nos Sí, dice Carlos: sí, estoy reiniciando el ordenador, me da me da problemas el Chrome, perdonad, nada, no pasa nada. me tiene agobiado ya. No, Entro en un momento. que no se Manu preocupe. tiene el enlace, ¿no? El Sí, enlace sí, lo tiene, lo tiene. Vale. ¿Qué se la manda por WhatsApp o a Se correo? lo mandé por WhatsApp este mediodía. Vale. Vale. Venga, sigue hablando, Manu, Pues eso, que para pues... que lo sepan la comunidad, Carlos García Barret está en su casa o donde quiera que esté, con el ordenador intentando darle al botoncito, que me recuerda un poco también el otro día al El otro hombre, día, Juan José sí. Cortés, que a última hora in extremis, buscando un cable que no pudimos encontrar, que no pudo encontrar, que el que encontró no valía. Recuerda el previo a cuando entramos en aquel programa que desafortunadamente al final tuvo que derivarse al teléfono móvil y el teléfono móvil aguantó lo que aguantó. Pero que sin duda habrá otra ocasión para que podamos entrevistarnos con él, porque es también un testimonio tremendamente interesante. Pues sí, Paco, sí. Y nada, pues Vale. mira, pues 3 años y bueno, pues no soy conformista porque siempre creo que se puede aspirar a hacer más y mejor, pero oye, que nos quiten lo bailado, ¿no? Vale, de todas formas, vamos a hacer como yo, me acuerdo cuando íbamos al Mississippi, cuando íbamos a hacer el programa de Alcácer en el Mississippi, Fernando Sí, García, Juan Ignacio y yo, sí. que tenían en la producción, digamos, en el estudio que era en directo, tenían una cierta cautela, y cuando, por ejemplo, cuando estaba Pepe Navarro en directo, si el canal de la competencia, Antena 3 en este caso, Sí, se iba a publicidad, le ponían un cartelito, así un cartel grande, que se lo escribían, le ponían Antena 3 publicidad, ¿no? publicidad. Entonces, en ese momento Pepe Navarro, el presentador del programa, digamos que sacaba jugo de los temas que se estaban tratando para que la gente que al momento de la publicidad se ponía a zapear, pues enganchase y Se enganchase, escuchase. claro. Vale. Claro, claro. Digo, vamos a hacer un poco una coletilla de esas por si hay personas que se están conectando en este momento y ven que estamos aquí los dos hablando de historias del pasado, de hace 3 años, del disidente. No, Sí, no va de eso el programa de hoy. Tenemos un invitado excepcional que es Carlos correcto. Barret, un tío muy interesante, que me perdone la expresión de un tío, detective, criminólogo, y que está trabajando, actuando como perito en casos criminales de De mucha rabiosa actualidad. actualidad y muy candentes, que están todavía algunos pendientes de resolución, otros en fases o momentos procesales digamos, de arranque de investigación. En el caso de los niños de Carabanchel, estamos ahora mismo, o se está ahora mismo en la fase de apertura de levantamiento del secreto del sumario, que ha permanecido cerrado durante 5 meses. Y ahí, sobre este tema, yo quiero preguntarle particularmente a Carlos, le preguntaré a ver qué opina de esa reiteración o concatenación de autos judiciales que prorrogaban el secreto del sumario en una muerte o en unas muertes que desde el principio la versión no oficial, la versión policial, digamos, o al menos las informaciones que vertía en la prensa, apuntaban a una posible muerte accidental. Pues un poco también para que se pronuncie en ese sentido. En fin, que vamos a sacar bien, vamos a exprimir bien al invitado en relación, dicho sea en el buen sentido de la palabra, en relación con el conocimiento que tiene de este y de los otros casos que vamos a tratar. Y recordamos que el último que se trate, el caso de la desaparición de Rafael Muñoz, de 31 años, en Madrid, también han acontecido novedades importantes hoy, y es súper interesante poder contar con el testimonio de primera mano de uno
del detective Pues Paco, privado. ya está Necesito, Carlos, así que no no vamos a perdamos más hacer tiempo, venga, esperar más. a por él. Carlos, muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues ¿Qué muy tal? bien. ¿Tú qué tal? Aquí estoy que, aparte de que he llegado un poco tarde, No hay problema. luego la tecnología pues, me ha jugado una mala pasada. No tenía actualizado el Google, el Chrome y he tardado un poco en conectarme. Bueno, como le estábamos explicando a la audiencia, son cosas del directo, o sea que tampoco lo hemos hecho tan mal si hemos llegado a aguantar a más de 280 personas hasta que tú llegases. Así que, Muy bien. así que nada. Que nada, agradecerte lo primero, una vez más, que estés en el Rincón del Disidente con Paco y conmigo para, bueno, pues intentarnos arrojar algo de luz a alguno de los sucesos de actualidad en la crónica negra española y en las que tú estás trabajando o ayudando como perito en la investigación de varios de ellos. El primer de los temas, porque esta mañana, cuando hablábamos tú y yo por WhatsApp, eh, hablábamos del caso de Humanes, de esta persona, de Rafael Muñoz, que ibas a tener una Correcto. participación en Telemadrid, que de hecho la he visto y para quien no la haya visto en tu canal de YouTube ya está colgada. Y me comentaba Paco que había novedades justo ahora que no sabíamos si eras consciente ya de ellas o ¿Novedades de cuándo? pues cuestión ¿De hoy? cuestión de hace minutos. Pues no, cuéntame. Cuéntame, Vale, yo vengo no, de la calle de yo trabajar. sí, sí, si os parece, si os Lo parece, vamos a dejar para el final. sí, vale, si os parece lo dejamos como, si te parece bien, Carlos, si tú estás dispuesto, nos tomaremos una horita, hora y pico, si te cuadra con tus posibilidades. Sí. Y en principio sería tratar 4 temas. Caso Carabanchel, caso Niños de Toledo, caso Lucía Vivar, caso Carolina Caroline del del Valle Valle. y caso Rafael Muñoz. Yo ahora de todas formas agradecerte también el que hayas querido venir al programa de Manu, al Rincón del Disidente. Y directamente, o sea, después con el tema de las novedades, yo ahora te voy a mandar un WhatsApp para ver si lo que... Sí, igual. y ya arrancamos con la entrevista. ¿No? Vale, ¿Vale? sí. Pues Manu, todo Pues tuyo. bueno, pues le damos unos segundos a Carlos para que lea el WhatsApp. Y si queréis, pues empezamos con el tema de los niños de Carabanchel. Es un Vale, caso que ya hemos tratado en el programa. De hecho, vale, la primera participación que tuvo Carlos dentro del Rincón del Disidente fue precisamente con las primeras indagaciones que teníamos respecto a las investigaciones que estabais realizando como parte personada o como detective de las familias respecto a esa muerte que en principio parece que la policía o el juez trata como accidental, pero vosotros tenéis dudas. Ahora ya sabemos que se ha levantado el secreto del sumario. De hecho, el abogado de las familias hace unos días hacía una rueda de prensa y me gustaría pues conocer si han avanzado o en qué dirección han avanzado vuestras investigaciones y ahora que ya se ha levantado el secreto del sumario, ¿cuáles son las impresiones, Carlos, que tienes respecto a ese caso en cuanto a si la investigación que tú iniciaste crees que se puede ver refrendada o se puede ver encauzada en las investigaciones que la policía ha estado también realizando? A ver, la policía, partimos de la base de que la policía aquí lo que ha hecho ha sido basarse en el recorrido, ¿vale? Eso es lo que tenemos que tener bastante claro, basarse en el recorrido, porque si tú te basas en el recorrido y realmente ves que estos chicos no han ido a la casa de Lucía, supuestamente, ¿no? Entonces se cae toda la versión inicial, que es que esa familia tenga algo que ver con la desaparición de los 2 chavales, posteriormente encontrados muertos en el vertedero.
Entonces, partimos de la base de que ellos van descartando, como hacen todos los cuerpos de la policía, todos los cuerpos de seguridad del Estado, van descartando para intentar saber qué tenemos entre manos y luego empezar a buscar indicios y buscar pruebas que realmente sean relevantes y que nos puedan llevar a una línea de investigación. Entonces, aquí lo que se ha buscado de primera hora es hacer una reconstrucción del recorrido de estos chavales. Y la instrucción entendemos que va toda en base a eso. Entonces, ahora mismo lo que se ha visto aquí es que Marcos, el abogado, García Montes, lo que ha hecho ha sido intentar, digamos, que acepte a trámite el juez una serie de diligencias, las cuales, entre ellas, están unos testimonios de unos testigos que se han pedido que se les proteja, evidentemente, que están celosamente guardados su identidad y que ellos dicen que han visto cosas y que han oído cosas, porque estamos hablando de gente que es muy allegada y gente que son vecinos también. Eso ya se sabe. Entonces, claro, lo que tenemos aquí es testimonios que se van a admitir a trámite, que el juez está trabajando muy bien en el aspecto de que va a admitir todas las diligencias a trámite y que al mismo tiempo Marcos tiene como aproximadamente unas 30 y algo, ¿vale? Para que más o menos lo sepáis. Uno de los testimonios es el más, digamos, el que más peso puede tener, que es el de la hermana de Cristian, que fue lo que dijo Marcos, me imagino que lo habréis visto en una rueda de prensa, habló de una que se llama Fátima, y en este caso, pues bueno, es lo que prácticamente se tiene más en cuenta, ¿de acuerdo? Vale, para la gente que no lo conozca, ¿quién sería Cristian? Porque puede ser que las personas que no hayan seguido el caso más de primera mano, como en el caso de Paco o mío, quizás si damos un nombre no lo identifiquen. ¿Quién Vale, sería mira, Cristian? Fernando, partimos de la base de que Fernando y Ángel son los dos chavales que desaparecen. Correcto. Y van a Toledo en busca de Lucía, que era una exnovia, o dentro de la etnia gitana se puede decir que era exmujer, porque estaban juntos. De hecho, Fernando y Lucía estuvieron juntos en el domicilio de los padres de Fernando en Carabanchel. Vale. Entonces, a raíz de se separaron, Lucía tuvo una nueva relación con otro chaval y a raíz de vuelta a su casa, dejar esa relación con otro chaval, Fernando se enteró de que volvía y tanto él como Ángel fueron a Toledo con la excusa de ir a ver a esa chica porque él estaba todavía enamorado de ella. Así se lo trasladó a sus padres, por lo que sabemos que es así, ¿de acuerdo? No es una invención o no es, digamos que no es algo que hayamos investigado. Esas son las declaraciones de los padres, lo que estoy hablando es lo que dijeron los padres. Y bueno, desde primera hora lo que se intentó fue intentar ocultar esa información porque los padres denunciaron como desaparición, porque ellos no sabían qué había pasado. Entonces ellos no entendían el trámite que había que seguir. Lo que hicieron fue denunciar como desaparición. No intentaron engañar a nadie. Directamente lo que hicieron fue denunciar como desaparición porque ellos no se imaginaban en la vida que estos chavales iban a acabar en un vertedero muerto, ¿vale? O sea, es que la gente dice, ¿cómo puede ser que esos padres denuncien por una desaparición cuando sabían que iban a Toledo? El hecho es ese, lo quiero aclarar por eso. Entonces, claro, luego empezaron a ver cuál era en sí los medios que tenían. O sea, empezamos a preguntar cuál era el dinero que llevaban en el bolsillo cada uno. Y como estos chavales iban a estar allí, ellos al parecer, se querían escapar con ellas. O sea, querían tener una relación con ellas, querían irse a vivir juntos, pero los padres no querían que Ángel, el pequeño, era demasiado pequeño como para que se escapase, ¿no? Con la otra chica. Entonces, digamos que Lucía, tanto Lucía como su hermana, supuestamente, dicho por testimonio de los padres, lo que iba a pasar era esto, ¿no? Claro, al ver que no tenían señales de vida de los niños y los niños también dejaron el teléfono en el domicilio, empezaron a preocuparse. De hecho, ya no es solamente que los padres digan que fue así, sino que los padres lo primero que hicieron fue ir a Toledo y llegaron allí aproximadamente a las 10 de la noche a casa de Trini, que es la madre de Lucía. ¿De acuerdo? O sea, el mismo día que desaparecen los niños, ¿no? Correcto. Y vuelven al día siguiente. Eso fue el día 10 y vuelven al día siguiente. Entonces, ¿qué pasa? La gente no sabe quién es Lucía. Lucía es la chica. Su madre es Trini. Y la pareja de la madre de Trini es Cristian. Estamos hablando de una persona que ya tiene antecedentes por homicidio, que por lo que se ve ya cumplió condena. Y bueno, todo apuntaba ahí. De hecho, en las redes sociales ha habido
ha habido infinidad de datos sobre el tal Cristian. Claro, evidentemente nosotros no podemos señalar a una persona, pero la familia está totalmente convencida de que han ido allí y de que lo que ha podido pasar, evidentemente, es que haya habido algún tipo de desavenencia y que el abogado lo que quiere hacer es interrogar a esta persona. Claro. Recuerdo que yo esta investigación la empiezo no por un tema de un homicidio, ni por un tema de un asesinato, ni nada que tenga que ver con la policía. A mí me contratan por la búsqueda y desaparición de los chavales. Entonces yo comienzo a hacer la búsqueda, se encuentra Fernando, todos los medios de comunicación hacen eco de que yo estoy trabajando y en ello creen que estoy haciendo una investigación paralela, la cual no es una investigación paralela. Yo estoy buscando son las causas de la desaparición de estos chavales, ¿de acuerdo? Los investigadores privados tenemos que buscar siempre un ilícito civil, no penal, por lo que si luego el resultado es muerte, encontramos algo por el camino, se lo tenemos que dar obligatoriamente a la policía. Y en este caso lo que hice fue seguir buscando al pequeño Ángel. Cuando entró la noticia de que se había encontrado en el contenedor, lo primero que hice fue terminar de redactar un informe, el cual se le entregó al abogado para que le presentase en sede judicial, y es una de las diligencias que se han entregado y que supuestamente pues quizá pueden ayudar, ¿no? Entonces, bueno, eso por ahí. Y luego, por otra parte, pues evidentemente tenemos otro tipo de trabajo que entendemos que si lo dan como accidente vamos a presentar más cosas, pero estamos esperando porque lo primero que tenemos aquí es un juez que entendemos que está motivado con esta causa y que no ha dado cerrado como accidente el suceso, ¿de acuerdo? Entonces, Marcos va a intentar evidenciar todo lo que creemos y luego a partir de ahí, pues a raíz de todo eso empezaremos a entregar pruebas que creemos que pueden ser evidentes como para que tenga una motivación necesaria para poder investigar, ¿no? Lo estoy redactando un poco así, de forma más coloquial, para que todo el mundo nos entienda. No, se agradece, se agradece. Paco. Quiero, Carlos, has hecho un anticipo, digamos, de la figura jurídica que te permite a ti como profesional, como investigador, participar, digamos, en esta investigación. Y has dejado claro que es desde el inicio la búsqueda de la desaparición de los niños, participas en la búsqueda como detective, aparece un primer cadáver, digamos, entrecomillamos, de alguna manera jurídicamente te aparta de la causa en relación con la primera aparición, que es Fernando, si no recuerdo mal. Entiendo. Y tú continúas buscando como detective privado hasta que aparece el cuerpo de Ángel. Entonces, la pregunta mía es, ¿tú eres, además de detective privado, eres criminólogo? No, yo no soy criminólogo. Vale. Yo estudié criminología e hice un experto en criminalística. Yo no soy criminólogo. Muchas veces la gente cuando te entrevistan te ponen siempre un título. Me han llegado a poner hasta inspector. O sea, yo soy detective privado. Vale, la pregunta que te quiero hacer, Carlos, para que me ilustres tú, para que nos ilustremos todos, porque yo de alguna manera he participado a lo largo de mi vida en investigaciones criminales sin ningún tipo de titulación. Entonces, quiero decir, o sea, tú ahora mismo, digamos que tienes vía o puedes estar como, de alguna manera, como asesor, perito, cualquier otra figura que y lo entre comillas, que nos queramos inventar, ¿no? Para trabajar con Marcos García Montes, en este caso en el despacho, como colaborador, como podría hacerlo yo mañana tranquilamente si él decide contar con mi apoyo o con mis servicios. Vale, entonces esta parte me queda clara. Carlos, yo pregunto, ¿se ha levantado el secreto del sumario? 5 prórrogas creo que ha tenido, durante 5 meses ha estado prorrogado el secreto del sumario. Entiendo que la parte de acusación particular, en este caso, Marcos García Montes, ha tenido, digo, yo voy a hablar en plural, habéis, porque sé que formas parte del equipo de Marcos García Montes, aunque seas un profesional independiente o estás trabajando de la mano con Marcos García Montes, habéis tenido acceso a las actuaciones. Somos compañeros. Actualmente yo trabajo como detective privado. Lo que pasa que hago funciones también en tema de criminalística, puesto que también estudio criminalística. Y lo que te quiero comentar es que aquí ahora mismo estamos pendientes de que termine, entre comillas, de decidir el juez si es un accidente o no es un accidente, para que podamos empezar a tener nuestra vía libre, entre comillas, para que la instrucción policial, si ha terminado, podamos presentar nuevas líneas de investigación. Ahora mismo estamos siempre pendientes de lo que haga la policía. Vale, esa parte, Carlos, esa parte la entiendo. La pregunta es, ¿habéis tenido acceso a las actuaciones, lógicamente? Sí,
claro, evidentemente. A todo lo actuado hasta ahora. Y hasta donde tú puedas, hasta donde tu papel de investigador del caso en este momento te permita. La autopsia habla de muerte violenta. Claro, la autopsia habla de que realmente no se entiende que haya sido un accidente, para que tú lo entiendas. O sea, no se entiende que haya sido un accidente y se entiende que ha sido una muerte evidentemente violenta, pero por un aplastamiento y por ahogamiento. Entonces, según lo que dice la testigo protegida, casa mucho con lo que pone en el análisis forense, ¿de acuerdo? Vale. Entonces, yo, por ejemplo, esta instrucción policial todavía no he tenido acceso, la tiene Marcos. Marcos está guardándola muy celosamente porque quiere que las diligencias prosperen. Entonces, no quiere que se filtre a la prensa nada. Entendemos que ahora mismo, como igualmente yo estoy atado de pies y manos porque la policía pues, seguirá investigando a petición del juez si es necesario, estamos esperando para poder aportar otro tipo de pericias, como por ejemplo los teléfonos de los chavales, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Que están en manos de profesionales por petición de la familia, los cuales pues trabajan para mí y evidentemente hemos dado un paso adelante para ver si realmente se trata como accidente, empezar a mover nuestros hilos, que el juez tenga la motivación suficiente, como decía anteriormente, y puedan abrir nueva línea de investigación o realmente llamar a declarar a personas y, digamos, un poquito, no sé, para que me entendáis, poner en entredicho muchas cosas que han pasado y que realmente la gente no creía, ¿no? Porque nosotros desde primera hora entendemos que un accidente no ha podido ser porque no queremos que estos chavales durmieran dentro de un contenedor y que han ido a Toledo precisamente para algo en concreto. No han ido de vacaciones a Toledo. Claro, entiendo que en el informe de autopsia una de las cosas que se comentaban, no sé, a ver, no sé si esto lo puedes comentar o no, era que al dormir dentro del contenedor se hubiesen asfixiado por la cantidad de monóxido de carbono, etcétera. Aunque la muerte hubiese sido por aplastamiento, entiendo que dentro de los pulmones debería haberse hallado o encontrado restos de dióxido o sea, de monóxido de carbono que, digamos, sustentarían esa hipótesis. ¿Eso es así o no ha habido ningún indicio al respecto? En principio mueren por un aplastamiento, Aplastamiento. una tracción no mecánica, que en este caso no estamos hablando de un ahogamiento mecánico como podría ser, por ejemplo, ahogarte con las manos, ¿no? O ponerte, no sé, una cuerda, ¿no? O sea, un ahorcamiento. Estamos hablando que es exactamente igual que si te ponen una almohada, ¿de acuerdo? Para que la gente lo pueda entender. Entonces, claro, es una tracción no mecánica, es un aplastamiento, es que te han echado, por ejemplo, la basura encima, ¿de acuerdo? Y en el camión tú has muerto. ¿Qué es lo que da a entender la policía? La policía da a entender de que ellos estaban durmiendo dentro del contenedor y una vez que el camión, con sus pinzas, cogen el cubo de la basura o contenedor o como quiera llamarlo, entran dentro y la máquina los aplasta. ¿De acuerdo? Eso es lo que dicen. Lo que pasa es que entendemos que los chavales aparecieron en dos tiempos diferentes, ¿de acuerdo? Aparecieron en época, fecha diferente y que cada uno apareció de una forma. Fernando apareció. Y a una gran distancia, si no recuerdo, ¿no? Correcto. Fernando apareció con ropa pero sin camiseta y Ángel apareció desmembrado. Entonces, se entiende que no estaban en el mismo contenedor, se fueron a dormir cada uno a un barrio diferente. O sea, no tiene sentido alguno. ¿De acuerdo? Luego, aparte, los horarios de la recogida de basura tampoco casaban con supuestamente el horario de dormir en un puente donde hacía frío, donde la basura supuestamente estaba apilada y amontonada hasta fuera incluso de los contenedores, porque estábamos en festivo y había muchísima basura en la calle. De hecho, nos informamos y es verdad que los contenedores, la basura no daba abasto a los basureros, ¿de acuerdo? Entonces entendíamos que si estaba lloviendo no tenían que meterse en un contenedor, seguramente no habría sitio y podrían haberse metido, pues como hemos dicho otras veces, en un portal. Si estás en Toledo y conoces ya la casa de Lucía, vas al portal porque es un piso ocupado donde simplemente empujando con la mano entras en el portal y puedes dormir en las escaleras, ¿de acuerdo? O sea, estaba cerrado, pero cerrado sin cerradura. La cerradura está rota y puedes empujar y entrar perfectamente. Y si conoces a Lucía, evidentemente, o a la madre, puedes pedir incluso algo de ropa o dormir allí o no sé, intentar protegerte. Carlos, Dime, Paco. insisto en que hasta donde tú puedas, ¿eh? Sí. Ambos informes de autopsia de ambos cuerpos describen la misma forma de la muerte. A ver, yo la autopsia no la he visto, Paco. Yo no he visto la autopsia, pero según lo que dicen, es exactamente igual una que otra, ¿de acuerdo?
Lo que pasa que desde medicina legal lo que estaban esperando era el toxicológico. Era lo único que estaban esperando. De hecho, se ha hecho hincapié en que lo entregasen cuanto antes y bueno, al parecer han tardado mucho y a raíz de una queja que puso en el juzgado, no al juez, sino al juzgado, el despacho de García Montes, se entiende que a la semana abrieron el sumario diciendo que, bueno, que ellos entendían de que era exactamente igual, pero también, por ejemplo, Marcos dice en todo momento que sabían que estábamos muy encima de ello y que era jugársela desde el juzgado que dijeran que la muerte era accidental, porque realmente no han podido probarlo. O sea, Ahí, no ahí pueden voy. decir que es accidental. Ahí voy, claro. O sea, no, ellos, digamos que pueden, no he visto, vamos, ojalá hubiera podido ver el informe de autopsia por el interés que tengo en este caso. Lo veremos pronto. No, me sorprende, me llama un poco la atención. Si, claro, tampoco o sea, tampoco pretendo tu respuesta clara y concisa porque no has tenido acceso al documento, pero sí me queda la duda de saber si ese informe de médico legal es contundente hasta ese extremo, o sea, hasta el extremo de decir que el fallecimiento se ha producido por aplastamiento no mecánico, lo cual haría que los niños de alguna manera llegasen vivos al contenedor y de alguna manera, insisto, casaría, no voy a defender ninguna de las versiones, y menos en este programa, casaría con la versión de que los niños accidentalmente pueden caer del contenedor al otro lado, porque si nos vamos a la parte o a la posibilidad, a la hipótesis homicida, ya nos cuesta entender que los niños vayan forzados, vivos, hasta el camión de la basura. Pero yo he entendido muy bien y en ese aspecto me gustaría entrar un poco también, que hay una serie de, por vuestras investigaciones, hay una serie de testimonios, habéis dicho, observaciones que se han hecho, una serie de indicios periféricos que de alguna manera habría que ir descartando uno por uno, y me consta que son bastantes, para poder desmontar, para poder apuntalar del todo una de las opciones y desmontar la otra. Desde luego, si, entre comillas, en este juego, si alguien tuviese que desmontar las posibilidades, las hipótesis homicidas, lo iba a tener bastante jodido, porque hay muchos interrogantes, o sea, hay infinidad de interrogantes que a cualquiera que nos esté escuchando y sin conocer la causa y sin conocer la circunstancia va a decir que los niños en un contenedor no. A ver, mira, Paco, aquí lo primero de todo, llevas razón con lo primero que has dicho sobre que si los chicos estaban vivos antes de entrar en el contenedor, casa mucho con la versión que dicen los padres, ¿de acuerdo? Yo me baso mucho en lo que dicen la familia, lo que dicen los padres y lo que dicen los testigos. ¿Por qué? Porque mi labor era encontrar el recorrido, saber qué han ido a hacer allí los chavales y si estaban allí en Toledo. Entonces, lo que a mí me sacaba a mí, digamos, lo que me sacaba un poco de quicio era que ya lo dieran desde primera hora como accidente, cuando realmente no había una prueba que dijese que es accidente y hasta el día de hoy no la hay. Por eso el juez no lo ha cerrado como accidente, porque realmente los forenses tenían que determinar esto y nosotros teníamos preparada una baza que en este caso, según parece ser, tanto Sinaí, que bueno, Sinaí estaba ayudando a través de la asociación, pero aquí la persona que manda en las actuaciones es Marcos, y evidentemente, y yo voy de la mano con él porque aunque los dos hemos trabajado de forma independiente totalmente, yo le he dado mi trabajo a Marcos y Marcos lo tiene que defender, y cuando yo tenga que rectificar en juicio tengo que ir con él. Entonces aquí lo que habrá que hacer después será volver a pronunciarse en el recorrido para saber si hay algo que no se haya encontrado, algún tipo de cámara, algún testimonio que diga algo y haya que cotejarlo y ver si es verdad o mentira, y el trabajo de un investigador en este caso sería ese. Entonces, lo primero que tenemos aquí es que hay que demostrar que es accidente, y si es accidente, lo demuestren, simplemente así de sencillo. Y si no fuese accidente, pues según la versión de los padres y corroborando esa versión, los testigos protegidos, pues me imagino que habrá que llamar a declarar a esas personas que solamente tuvieron entrevista con la policía, porque desde primera hora se entendía que había sido un accidente y no había una causa, ¿de acuerdo? Ahora mismo Marcos tiene el sumario y evidentemente la parte en la que está es en esa, o sea, estamos digamos en el 10% del caso ahora mismo. Esto acaba de empezar, yo a la gente se lo dije, esto acaba de empezar ahora. ¿Por qué? Porque según lo que determina el juez es donde se puede empezar a trabajar o no. Entonces, si lo dan como accidente, empezamos a funcionar de otra forma.
Si no, Marcos seguirá entrando diligencias, metiendo o entregando diligencias para que el juez siga trabajando y si tiene que llamar a la policía que siga investigando, que sea así. Y los demás ahora mismo somos meros espectadores. Por mi parte, una pregunta más en relación con este caso y es sencilla. Dijo la prensa, dando a entender o dando a entender, como se da a entender cuando la prensa habla, que esto lo ha dicho la policía o esta es la versión o esto es lo que ha pasado, que muchas veces hablan con tal autoridad que da la sensación de que cualquier otra opción tiene que ser absolutamente desacreditada. Estoy de acuerdo contigo también, a mí me llamó también la atención esa premura, esa urgencia por decir, es que no, ha sido un accidente, pero oiga, si nadie ha visto nada, si no se ha hecho una autopsia, Claro. si falta todo. Entonces, de la misma manera que entiendo que hay que aplicar prudencia para no decir que es un homicidio y que hay una serie de responsables, por mucho que todos podamos pensar o algunos podamos opinar que las opciones nos llevan a un determinado punto por todo el conjunto de circunstancias que rodean al caso. Pero una en concreto. Dijo la prensa cuando se abrió el secreto del sumario que los niños habían, y te hago la pregunta porque me consta, sé que has estado por allí, que los niños entraron en el Hotel Central a pedir una habitación. Se te ha cortado. Sí. Vuelve a repetirme, por favor, se ha cortado. Sí, te pregunto porque sé que estuviste por allí. La prensa dijo, o dan a entender con la versión que se ha hecho pública, que los niños fueron al Hotel Central a pedir habitación. Y recalco todo esto. ¿Los niños fueron al Hotel Central a pedir habitación? No, los niños fueron al Hotel Central. Entraron directamente por el hall, entraron al bar. Y una vez que estuvieron dentro del bar, no estaban buscando a nadie, porque tú desde la entrada simplemente cristalera, pegando a la recepción y ves si hay alguien dentro del bar. Fueron al bar. Los dueños no saben si llegaron a pedir un vaso de agua o no, porque la cámara que les grabó está justamente encima de la recepción. Entonces, la cámara está justamente encima de la recepción. Digamos que la recepción está aquí justamente. La cámara está encima y los chavales entran desde la calle al bar que está justamente aquí. Si la cámara está aquí, graba directamente a la entrada, pero no graba al bar. Quiere decir que los chavales pasaron y de momento salieron. No habían quedado con nadie y tampoco pararon en recepción a pedir una habitación, como estamos diciendo. Entiendo que a ti te han confirmado que nadie fue a pedir, que esos niños no fueron a pedir una habitación. Me lo confirmaron la propietaria del hotel, creo que es propietaria, porque tampoco ahí lo sabía. Simplemente yo fui a buscar información. Cuando llegué allí me atendieron muy amablemente. De hecho, ellos me pidieron, por favor, encarecidamente que dijese en prensa que ellos lo sentían mucho y que en ningún momento habían estado estos chavales dentro de dependencias, porque lo único que hicieron fue entrar a las zonas comunes del hotel y salir sin siquiera pedir un vaso de agua. O sea, entraron y salieron. ¿Por qué? No lo sabemos. Simplemente entraron y salieron. Se decía también que habían entrado en la estación y que decían la policía que habían entrado en la estación y que se les echó de la estación. ¿De acuerdo? No nos queda constancia tampoco de eso en ningún momento. Y si estos chavales tenían dinero, podrían haberse quedado a dormir en cualquier sitio y según parece la policía dice que los tenían el día 11, los tenían en alguna cámara del centro de Toledo, los tenían grabados. ¿De acuerdo? Si durmieron el día 10 allí, ¿dónde durmieron? Y si durmieron fue porque se quedaron con alguien y si estaban desesperados supuestamente como para dormir allí, ¿por qué no volvieron si tenían dinero para coger otra vez y volver a Vallecas, volver a casa? No tiene sentido ninguno. Como decía antes, esos interrogantes que plantea forman parte del conjunto inmenso de interrogantes que nos van a llevar a la tremenda dificultad. Ojalá, porque todos queremos que esto se resuelva y que se resuelva de la manera que sea, que sepamos qué le pasó a los niños, pero sospecho que va a haber muchas dificultades tanto para una versión como para la otra. Y sería una pena que nos quedáramos con el desconocimiento de lo que ha pasado. Pues yo, por mi parte, en relación con el caso Toledo, con el caso de los niños de Carabanchel, Ángel y Fernando, visto, mano. Vale, yo solo iba a hacer una apreciación que mientras estabais en esa charla tan interesante, Carlos y tú, me venía a la mente. Se supone, según lo que nos comenta Carlos, que la muerte es por aplastamiento, pero no implica, o sea, es decir, es una teoría. Yo soy una persona que quiero cometer un homicidio, presuponiendo que fuese un homicidio,
y asfixio a un niño o a una persona, pero no tengo los conocimientos médicos para saber si esa persona ha fallecido. Puede estar inconsciente, por lo cual la causa de la muerte no es que yo la haya asfixiado, sino que yo, pensando que ya está muerto y me estoy deshaciendo del cadáver, lo tire a un camión y la real causa de la muerte sea la caída de la basura, ¿no? Podría ser esa la teoría, ¿no? O un mal golpe y pensar que está fallecido, pero no está fallecido, está en un estado comatoso o inconsciente. Vale, pues te voy a dar algún dato más. Según parece ser, Pues te lo agradezco. los cuerpos se encontraron, uno por aplastamiento y otro por asfixia, los dos, pero uno tenía aplastamiento y el otro estaba desmembrado, ¿no? Digámoslo así para que lo entienda todo el mundo. El tema está aquí en que, según parece, hay partes que no se entiende que realmente sea desmembramiento, sino que puede ser cortes hechos, o sea, laceraciones y cortes hechos amputaciones, por una previa, ¿de acuerdo? Antes del fallecimiento. Como no lo tienen claro, porque ha pasado mucho tiempo, entonces se está apuntando a esta persona, que es lo que Marcos desde primera hora ha dicho en la rueda de prensa, ¿de acuerdo? Yo me voy a basar en lo que dijo Marcos. Todo apunta a esta persona porque, aparte de tener una serie de antecedentes, al parecer su hermana quería testificar, según parece la tal Fátima, pudo ver algo y bueno, tampoco quiero hablar más de la cuenta porque tenemos por delante una investigación en curso y, bueno, podría dar muchos más datos, pero creo que lo más prudente sería quedarnos ahí y que creo que más pronto que tarde se podrá saber muchas cosas, sobre todo porque se van a entregar esa serie de diligencias en las cuales pues se evidencia y creo que va a haber suficiente motivación como para que el juez pueda llamar por lo menos a declarar a personas que se creen que han tenido que ver con estos hechos. Perfecto, Carlos. Pues yo creo que esa última pincelada aporta por lo menos un dato para que toda la audiencia, más de 420 personas ahora mismo, piensen y le den vueltas a la cabeza de tus palabras. De niños que aparecen en circunstancias extrañas, vamos a otra niña que aparece... Un segundito, sí. Manu. Como estamos en un programa amable y hay confianza, te voy a pedir, por favor, que me saques 5 minutitos del directo. Vale. ¿Vale? Pues me quedo yo con Carlos un segundo. Venga. Y de hecho le pregunto al respecto. Otros para la gente que no lo sepa, tú has participado en otras investigaciones que quiero más o menos unificarlas porque tampoco quiero robarte mucho tiempo. Carlos, estarás cansado, jornada laboral muy, muy ardua y muy tarde. Sí. Quiero unificar un poquito donde tú has trabajado y serían dos de los casos que, curiosamente, más expectación mediática suscitan. Uno de ellos lo hemos tratado en el programa, como es el de Lucía Vivar, y el otro es el de Caroline del Valle. Sé que en ambos has participado como investigador, como investigador privado. Me gustaría saber tus impresiones. Vamos a ir primero por el de Lucía Vivar, que sí, ahí sí tenemos el cuerpo de la menor encontrado en aquellas vías del tren, que para ciertas personas fue un accidente, para ciertas personas fue una puesta en escena. Me gustaría saber tus investigaciones, qué te han arrojado al respecto de ese suceso, porque tampoco me atrevo a calificarlo como crimen, ¿no? Si no hay una certeza de que el cuerpo de Lucía fue o estamos hablando de un asesinato. Vale, Manu, mira, ante todo voy a romper una lanza por el sentido común, ¿de acuerdo? Vale. Una niña pequeña con 3 años prácticamente, ¿de acuerdo? Que ande 4 kilómetros, 300 metros, creo que eran con exactitud, estando cenando con su familia en el restaurante del andén de la estación, ¿de acuerdo? Te digo el andén porque las mesas estaban ubicadas en el andén, que ande hacia la oscuridad, que recorra más de 4.000 metros en dirección al pueblo siguiente, donde justa y precisamente hay una salida, un acceso, el único acceso para entrar en coche, porque cuando tú sales de esa estación y te pones a andar, hay rejas, hay muro, y una niña tan pequeña no puede, en principio, caminar de noche sin tropezar
En la autopsia se sabe que esa pequeña no tenía magulladuras en las palmas de las manos, no tenía magulladuras en los dedos de los pies, no tenía magulladuras en las rodillas, tenía muy poca grasa. Esos raíles llevan una máquina, bueno, digamos que llevan un dispositivo, no lo llamaremos máquina, un dispositivo pequeñito que se llama engrasadora, que cuando pasa el tren, al deslizar, engrasa para que no haya una fricción, ¿de acuerdo? Y luego, aparte de eso, pues decirte que sencillamente, gente, cuando se dieron cuenta, que fue cuestión de un minuto, cuando se dieron cuenta de que la pequeña no estaba, corrieron hacia la oscuridad en la dirección que supuestamente se fue la niña y también en la contraria. Gente como el entrenador de fútbol del pueblo, que corrió 1 kilómetro en la oscuridad con la luz de su móvil muy rápido, que lo hubiera alcanzado en metros y no la llegó a alcanzar. Entraron quads, entraron caballos, entraron grupos de personas que están muy acostumbradas a andar por esa zona. Y te puedo decir que yo, por ejemplo, hice una pericia con un dron. Y en mi empresa, en mi despacho, tengo un dron profesional con el cual se hicieron unas caídas, unas plomadas, como se suele llamar, para ver cuál sería el recorrido, sus propias salidas y sus propias, sus propias dificultades, ¿no? Llamémoslo así. Y al mismo tiempo con una pértiga de carbono y con una cámara GoPro con el gran angular para que más o menos a la altura de la niña pudiésemos hacer una pericia viendo cuál es el recorrido y la altura y viendo la dificultad que tendría subirse en un montículo donde está subido los raíles, una niña tan pequeña, que para ti, o con un 42 de pie, digamos, sería muy difícil mantener el equilibrio, una persona mayor, cuanto más una persona o digamos una niña. Sí, es una niña. Una niña. Entonces, en este caso sería muy, muy, muy complicado que esa chica o esa pequeña, digamos, pudiera andar tantos, no metros, sino kilómetros. Aparte de que yo te puedo decir que he hablado con pediatras, he hablado con psicólogos infantiles y lo primero que te dicen es que lo que más llama la atención es que se dejó el chupete en la estación. El chupete estaba justamente en la parte contraria a donde la niña se fue y el chupete es lo que más quiere una persona. Sí. O sea, una niña con esa edad, ¿vale? Entonces, eso es lo primero que llama más la atención y lo segundo, que se vaya a tantos metros y se lo encuentren en una posición fetal en mitad de la vía. ¿Vale? Eso es lo más importante de todo. Entonces, o sea, claro. Tú descartas, por lo que entiendo en tus palabras, el accidente, ¿no? O sea, entiendo que no contemplas... Totalmente. Aquí lo que ha faltado ha sido investigación, ¿vale? Aquí ha faltado investigación porque se entiende que esta juez no ha tenido la suficiente motivación como para investigar, ya que desde primera hora lo dieron como accidente, ¿de acuerdo? Entonces, claro, si lo dan como accidente, todo iba enfocado a que no triangulen unos móviles, a que no interroguen ni siquiera a la misma familia, porque la abuela, por ejemplo, de la niña, la cual estuvo dándole de cenar antes de la desaparición, fue a los juzgados a pedir que le interrogasen a ella, que por favor le interrogasen, que fuese lo que fuese, que da igual, que no tenían que esconder, que no tenían nada que esconder, no tenían que esconder nada, que interrogasen a la familia, que les preguntasen por su vida, que igual que ella se ponía como de ejemplo para que realmente se hiciese una investigación, que no lo diesen como un accidente, porque también en esta parte de la investigación vemos que desde primera hora, si dicen que el tren la arrolló de ida y la arrolló de venida, lo normal sería que hubiesen paralizado ese tren y no hubiese salido. Ese tren de cercanía no tenía que haber salido. De ninguna manera tendría que haber salido. Si esa niña, supuestamente, que la infografía de la Guardia Civil la vi conforme la entregaron en el despacho de sus abogados, la vi yo de momento, que llegamos, y cuando llegamos a su despacho, mira, acaba de llegar la infografía, dice la secretaria, veo la infografía y la infografía para mí era ridícula. El hecho de decir que esa niña estaba tumbada y cuando escucha el tren se recuesta y pasa el tren y le da un golpe de gracia y cae, cuando eso también contradice la versión del doctor Frontela que dice que esa niña muere por ensanguinación. Y tú sabes perfectamente que cualquier pericia que haga en un accidente de tráfico, esa niña no es arrollada, simplemente es destrozada. Sí, ¿De acuerdo? Claro. La niña, solamente por ser arrastrada por la inercia, por la fuerza centrífuga, es despedazada. Desgraciadamente, o sea, no me gusta dar esos términos porque es una menor y el suceso fue malísimo y le tengo muchísimo respeto a esa familia porque para mí este caso es una espina clavada. Más que nada porque hay muchas incógnitas, pero tengo muchas cosas guardadas en el tintero
que creo que podrían ayudar a esa investigación y que creo que realmente van a ir saliendo poco a poco. ¿Crees, Carlos, que hay posibilidad de arrojar luz o de resolver realmente lo que le pasó a Lucía? ¿Crees que hay esperanza en que esas aportaciones que tú nos comentas podrán darle paz, por lo menos a la familia? Para mí sí. Para mí realmente sí. Yo creo que hay muchas cosas que no se han hecho. Hay cosas que ya se han pasado, hay cosas que han caducado, como por ejemplo el tema de la triangulación de los móviles. Yo actualmente trabajo con un perito informático, digamos que toca toda la tecnología, es buenísimo, ha trabajado en casos muy fuertes, de hecho es la persona que ahora mismo está tocando el teléfono de Carolina del Valle por petición mía y es de total confianza mía. Y en este caso no se hizo nada. O sea, ¿cuántas personas había en el andén? Vamos a identificar a esas personas a esa hora de la cena. Vamos a llamar a declarar a todas las personas que creamos que no estuvieron en ese escenario y que tengan que ser quizá personas que posiblemente tuviesen algo que ver con esa desaparición, que también las hay. Vamos a ver cuál fue el tráfico fluido de entrada y salida del pueblo para saber si desde la desaparición hasta la primera hora de madrugada que se encontró la niña en la vía del tren, cuando digamos la hora oficial del encuentro del tren con la niña, ¿no? Y luego, evidentemente, ahora sabemos que hay algún perito trabajando en el caso, que por parte de Marcos, que es la persona que lleva la defensa actualmente, bueno, defensa no, perdón, la acusación, ¿no? Sí, la representación procesal, digamos. Claro, porque realmente, como lo dan por accidente, ¿de acuerdo? Bueno, él quiere tratarlo, no evidentemente no como muerte accidental, entonces te diría que sabes que hay peritos que están trabajando en el tema accidente y por otro lado hay una criminóloga también que está trabajando para digamos, decir qué es lo que no ha podido ser posible, ¿no? O qué es lo que entienden que no tiene lógica alguna. Y en este caso, pues, en mi trabajo siempre ha sido, pues, aportar pruebas, ¿no? Una cosa es que tú puedas evidenciar dentro de una instrucción policial donde tengas que ver alguna grieta, y otra cosa es que tú puedas aportar pruebas, que es lo que realmente debería hacer un investigador, ¿no? Sino aportar pruebas donde sean piezas que falten de un puzzle y realmente, pues, se pueda luego, pues, enjuiciar, ¿no? Claro. Yo creo que aquí realmente se pueden hacer cosas. Creo que se pueden hacer todavía cosas. Creo que aquí ha habido mucha dejadez por parte del juzgado. La Guardia Civil entiendo que no tiene ninguna culpa porque aquí lo que manda es, digamos, la juez en este caso, que es la que no ha pedido que se investigue. Y bueno, también es verdad que cada distrito, ¿no? O cada provincia, o llámalo como te dé la gana, cada sitio es diferente y cada juzgado es diferente, por lo que entiendo que se han llevado las cosas de una forma muy distinta y aunque prometieron que lo iban a llevar la UCO no llegó a llevarlo y hubiera sido quizá lo más acertado en este caso. Perfecto. Paco, ¿tú quieres aportar algo? No, pedir disculpas. No conozco bien el caso de la niña Lucía Vivar. Como tú sabes, estoy implicado en muchos casos criminales y bueno, no da. Pero sí me llama la atención en este y en muchos otros casos no quiero hacer tampoco o dar calificativos respecto del trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad o de los juzgados, pero sí es cierto que en muchos casos se hace tremendamente necesaria la participación ciudadana o en este caso las participaciones de peritos particulares para dar impulso a muchísimos casos que por desgracia, y lo hemos tratado algunas veces, sí sé por qué razón, pero desconozco por qué se le otorga la categoría de primera o de segunda y sabemos, los tres que estamos aquí, las personas que nos escuchan, sabemos a qué nos referimos. A que si una persona tiene cierta importancia, cierta relevancia social o la adquiere por el impulso de su propia familia, y me remito, por ejemplo, al caso de Fernando García, padre de Miriam, una de las 3 niñas asesinadas en Alcácer, Juan José Cortés, Diana Kerr, sí. Antonio del Castillo. Antonio del Castillo, y luego, claro, donde aparece o donde se produce un caso criminal o accidental, pero que no por ser accidental deja de merecer una respuesta. O sea, en cualquier caso ha sido una muerte violenta y la familia necesita
la víctima, que es la familia, en el caso de los fallecidos, necesitan una respuesta y no termino de entender muy bien por qué a veces tanta reticencia, por qué tanto... si el esfuerzo, o sea, si si el trabajo va a ser el mismo, ¿por el qué dinero, no? el dinero público, no, el trabajo no va a ser el mismo, Manuel. No, claro que no, hombre, no. El trabajo es abrir un archivo, un expediente sumarial, arrancar un sumario, incoar un sumario por la aparición de un cuerpo en extrañas circunstancias y determinar sin autor conocido, delito sin especificar, es la más cómoda del mundo. 3 papeles, se archiva, se entierra, con perdón, se entierra, se le da sepultura al cadáver y se acabó la historia. Lo otro no, lo otro es lo que cuesta trabajo, pero que no entiendo muchas veces y en determinados casos, pero sobre todo cuando aparece alguien, o sea, cuando hay un miembro de la familia, cuando aparece una acusación particular, una acusación popular diciendo, diga, miren, que si estamos aquí es por algo, o sea, que si en el caso de Carlos García Barret no tiene ninguna necesidad de ofrecerse gratuitamente, como lo hace en muchísimos casos, para ayudar a las familias, porque tenga que salir en televisión. Él puede salir en televisión como perito. Bueno, también te digo que solamente tengo 3 casos en los que he colaborado gratuitamente, Bueno, porque entendí que a través de plataformas me lo pidieron y bueno, cuando ya la familia llegó a mí, vi la situación, como por ejemplo los chicos de Vallecas, de Carabanchel, que vi que realmente eran familia de chatarreros, que ya había hablado con mi amigo Juan José Cortés, quien por entonces no era conocido, y me lo dijo: Carlos, mira, esta familia necesita ayuda, esta familia, por favor, a través de Ágape, vamos a ver qué se puede hacer. Subí, me reuní con ellos, vi lo que había, vi que se vieron que ni siquiera, estamos hablando de gente no inculta, gente que no estaba, digamos, Fernando no estaba ni siquiera escolarizado, ¿de acuerdo? O sea, gente que no entiende de un papel del juzgado, gente que no sabe lo que va a hacer su abogado. Entonces, claro, si entran gente de prestigio como García Montes, donde ya me lo he cruzado en más de un caso, donde hemos tenido casos incluso que hemos estado uno enfrente de otro. Y como tú bien dices, llevo muchísimos años en televisión y realmente a mí este caso, por ejemplo, cuando yo lo cogí, evidentemente salió en las noticias porque era un caso más, pero el boom que dio después fue por todo lo que fue sucediendo. Nos lo encontramos todos. Evidentemente yo acabé muy saturado, desaparecido de los medios porque entendí que mi labor había terminado y que hasta que esto no se abriese de nuevo el sumario y lo diesen por accidente no pudiera volver a empezar a trabajar. Marco me pidió que hiciese una serie de cosas que lo estuve haciendo mientras que el sumario estaba cerrado, que entendíamos que podíamos hacerlo perfectamente. Y como tú bien dices, las actuaciones de peritos han comenzado, según dicen muchas personas, digamos, en base a los investigadores privados, ¿no? O en base a los detectives. Lo que pasa es que muchas personas me llaman como investigador porque ya no solamente trabajo como detective, sino al final tengo, digamos, aparte de la experiencia, he tratado también con temas de criminalística. Criminología solamente estudiamos y derecho los detectives porque, digamos, nos obligan a ello y nunca ha sido mi fin trabajar como abogado ni como criminólogo. La criminología evidentemente me gusta, pero la criminalística al final es una herramienta más que tenemos que utilizar para un recabado de pruebas como puede ser dactiloscopia, como puede ser una peritación caligráfica o como puede ser perfectamente, bueno, da igual. Lo que suele haber en temas, por ejemplo, de robos, que hay muchas veces que la policía no llega ni a coger huellas y te piden de forma privada que puedas recoger esas huellas para luego llevarlas y cotejarlas en una base de datos. Y al final, bueno, pues motivar y poder entrar en algo que directamente lo dan como accidente. Me dicen que soy pionero en esto prácticamente y es posible que sea pionero prácticamente en muchas cosas así porque al final intentas abrir camino en una profesión que realmente no se da cuenta porque ha tenido muy mala fama, porque mucha gente se cree que muchos investigadores o detectives trabajan con temas solamente de familia o con temas de infidelidad o cosas así, cuando realmente se pueden hacer muchísimas cosas siempre que entres dentro de un cuadro legal y que trabajes evidentemente bajo una supervisión de la policía y que lo hagas todo. Pues bueno, yo por ejemplo tengo un bufete de abogados que siempre llevo a la espalda, que me dicen dónde puedo llegar y dónde no puedo llegar. Siempre que voy a coger un caso, pido un consejo donde, oye, mira, aquí tengo esto, ¿cómo lo ves, Carlos? Pues tú evidentemente puedes llegar hasta aquí. Al principio lo hacía. Ahora tengo un equipo legal detrás que me dice, Carlos, tu despacho se puede encargar de esto perfectamente y no tienes ningún problema. Incluso reuniéndome con las personas de seguridad privada,
le dicen, Carlos, si encuentras algo, lo entregas y punto. O sea, sabiendo que es un accidente y lo han dado por accidente, o por ejemplo, cuando, no te digo accidente por una muerte accidental, sino un accidente, por ejemplo, cuando estamos hablando de una peritación de un accidente de tráfico, o como por ejemplo cuando han robado y la policía judicial por un robo, por una estafa, están trabajando y hemos llegado nosotros, nos han contratado de forma privada, hemos conseguido ese material y se lo hemos dado a la policía judicial, le hemos dado el trabajo hecho. Evidentemente ellos nos felicitan y nosotros nos sentimos muy bien por haber ayudado tanto al cliente como por haber hecho un bien, ¿de acuerdo? Entonces, yo actualmente tengo 3 trabajos que los he hecho de forma altruista porque entiendo que al final no ha habido esa motivación para investigar. Y una de ellas, por ejemplo, es con los Mossos de Escuadra de por medio, donde, por ejemplo, con Caroline del Valle, que ahora queréis hablar del tema, hace muy poco, hasta hace creo que aproximadamente un mes, estaban buscando su cuerpo. ¿Quién te dice o qué dice que esa niña ha fallecido? O sea, ¿por qué estás buscando un cuerpo por orden judicial cuando no sabes si esa chica realmente ha muerto o está en un sitio que realmente no se sabe o que realmente a lo mejor ella no quiere volver? ¿Vale? O sea, esas incógnitas, te estoy hablando de las incógnitas las incógnitas que puede tener la gente. ¿De acuerdo? Ahora lo hablaremos, pero igualmente os comento. Lo están dando por muerta ya directamente. ¿Por qué? Esa familia no quiere darla por muerta y entiende que no tenía causa como para tener que irse. ¿Vale? Entonces, mi trabajo en este caso es buscar el porqué de una desaparición e intentar encontrarla. ¿De acuerdo? Es que Cuando ese melón que acabas de abrir, Carlos, a mí me parece muy interesante. Yo creo que nadie o muy poquitas personas han barajado la posibilidad de que estuviésemos hablando de una desaparición voluntaria. O sea, yo creo que en el colectivo o en el inconsciente colectivo hay una imagen, ¿no?, de que esta niña, como tú bien dices, pues ha fallecido por la circunstancia que fuese, accidental, homicidio o lo que fuese, pero esa posibilidad que tú barajas a mí me parece novedosa. Pero eso lo dicen porque hace mucho tiempo que desapareció. O sea, ella Claro. la dan por muerta porque hace mucho tiempo que desapareció. Solamente Uh-huh. por eso. Pero bueno, tu labor es investigar. Porque como bien decía antes Paco, los cuerpos de seguridad de Estado están por encima de cualquier investigador, cualquier detective, y lo primero que tienen que hacer es su función pública y lo segundo es que tienen todos los medios habidos y por haber, lo tienen todo a su disposición. Nosotros podemos llegar a eso, podemos llegar, pero de forma muy lenta, porque vamos mucho más lento que ellos, pero simplemente con tener interés y hacer cosas ya podemos equiparar prácticamente un trabajo policial cuando realmente un juez no ha visto la motivación para tener que llegar a investigar. Simplemente eso. La labor de un criminólogo, estudiar un informe es bastante buena. Incluso llegar a evidenciar también que una instrucción policial no se ha hecho en condiciones o encontrar cualquier grieta dentro de una investigación y hacer que un juez tenga su suficiente motivación como para reabrir un caso. Evidentemente, los criminólogos tienen una labor muy buena, pero bajo mi punto de vista, en la criminalística, en el cotejo y el recabado de pruebas, es donde radica mi trabajo. Y en este caso, por ejemplo, el caso de Caroline del Valle, que si quieres empezamos a hablar de ello, Sí. Lo más interesante aquí es descartar, como al principio decía, en el caso de los chicos de Carabanchel. O sea, tú tienes que ir al descarte. Si tú estás diciendo de primera hora que es un accidente, demuéstrame que es un accidente. Entonces, ¿aquí qué ha pasado? Esta chica que se fue por su propia voluntad, se la llevaron, murió, le pasó algo en ese momento. O sea, ¿por qué murió? ¿Por qué causa? Murió allí mismo, no pudo cruzar la frontera, por ejemplo, para Francia. Habían unos chavales allí, marroquíes, decían que eran marroquíes, que eran argelinos, eran franceses, no los había visto nunca nadie. Sus amigas decían que les estaban dando bebidas alcohólicas gratis y tenían música, que le llamaba la atención un poco el rollo que llevaban, ¿no? Por hablarte de esa forma y que estaban a gusto con ella porque le gustaba la música árabe y tal. Y luego, por otra parte, pues, bueno, pues eran chavales aparentes, eran guapos, tal. Y que, bueno, gente de esa edad que se ve atraída por unas ciertas cosas que llaman la atención, pues, bueno, un buen coche, bien vestidos, algo diferente, son árabes, tal. Y disfrutaban con ellos. Y luego, al mismo tiempo, esta niña supuestamente estaba con una amiga suya en un sitio cuando la madre le engañó y le dijo que iba a otro, ¿no? Al final acabaron en una discoteca de menores, donde luego se fueron a una discoteca, a una fiesta, y en mitad digamos, de haciendo un botellón, pues apareció la policía, salieron a correr porque había un chaval que estaba en busca y captura, porque
estamos hablando de que los amigos eran todos salidos de centros de menores, con Bien, familias sí. desequilibradas, con unos tipos de antecedentes de robo, ¿no? Y tal, y de hurto. Y al final, pues eso fue lo que hizo que hubiera una desbandada. Y finalmente, pues desde ahí, desde ese momento, no se volvió a saber más nada de ella. ¿Por qué tenemos que darla por muerta? Caroline o Caroline del Valle, vista por última vez el 14 de marzo de 2015. Ujú. Son 8 años desde la desaparición. Correcto. Distintas hipótesis. La familia recurre a ti, si no ando yo equivocado, a través de Juan José Cortés, ¿puede ser? A través de su plataforma. Vale, de Eh, Agape. digamos, claro, digamos que la mayoría de mi trabajo es el boca a boca de los abogados, ¿de acuerdo? O sea, tú como investigador privado, como detective, tú te puedes anunciar lo que tú quieras. Evidentemente, cualquier detective se puede anunciar. Pero cuando tú ya tienes un bagaje, el boca a boca es lo que funciona. Y cuando llevas casos que se resuelven o que realmente pues, se asemejan mucho a lo que tú estás buscando, en Ujú. este caso, los niños de Toledo se asemejaban mucho por el tema de encontrarlos, el tema de buscarlos y el tema de un desamparo, ¿no? Judicial, pues se asemejaba mucho al caso de Caroline del Valle. Entonces, a través de las redes contactaron conmigo para que ayudase a esta familia. Yo, evidentemente, accedí a hablar con Isabel Movilla, es una persona buenísima, muy amable, es una madre coraje, es una madre que realmente todo lo que ha hecho ha sido por y para su hija. De hecho, hasta asuntos sociales lo tuvo encima porque se dedicó a buscar a su hija en cuerpo y alma y se le echaron encima porque decían que no estaba pendiente de su familia, tal, cosa que me pareció una aberración porque es muy buena persona y no tiene ninguna maldad. Y entiendo que después del sufrimiento que tiene encima con la desaparición de su hija, habría que haberle ayudado más. Luego también el desamparo de no darle información ese cuerpo de allí, de Sabadell, que quizá tendrían que haber estado más encima y tener más empatía, ¿no? Porque tú puedes conocer el caso de cualquier persona, pero cuando lo sufres tú en tu propia carne, es muy difícil que te arrebaten un hijo y evidentemente que desaparezca de la nada sin Sí. ningún tipo de explicación es aún más complicado a la hora de tener que entenderlo y psicológicamente debe ser durísimo. Entonces, ella Claro. nunca ha desistido en que en su hija esté muerta. Luego en el siguiente caso, en el caso de Rafael, Ujú. vamos a tratar, voy a aprovechar que el Pisuerga pasa por Valladolid para tratar, siquiera sea de pasada, Paco, el... un Dime. segundo, si quieres, porque tampoco le quiero robar excesivamente tiempo a Carlos, que estará agotado, podemos pasar al caso de... Dame solo un segundito Venga, y Vale. venga. abuso del ofrecimiento de Carlos de venir al programa, pero lo mínimo posible. Pasamos de soslayo también un poco por el tema que me parece interesante de la empatía o no empatía o las razones de la no empatía, si queremos utilizar este término, de los investigadores para con las familias de las víctimas. Luego con el siguiente, solamente sobre el caso Caroline, los hechos conocidos es que ese día 14 miente a la familia respecto de dónde va a pasar la noche, que se va a ese botellón, que acude una patrulla y una redada o una intervención de la policía, creo que de los Mossos de Escuadra, Correcto. que se produce una estampida, Así es. y que ya no se sabe más, la niña desaparece. La hipótesis policial o a donde apunta más la investigación es a que posiblemente uno de los chicos, ese chico quizá, el que estaba en busca y captura, se queda con ella. Creo que esa parte puede ser incluso como hecho constatado, ¿no? Que se queda hasta el último momento con ese chico y a partir de ahí se produce la desaparición de ella y no de él. No de él. Él reaparece con una serie de circunstancias extrañas en cuanto a tardanza, en fin. Ujú. Ropa sucia. Y a partir de ese momento, digamos que la policía ya apunta al posible homicidio, accidente y ocultación de cadáver No, o pero algo así. no aparece con él. O sea, ese chaval sale corriendo, se oculta y luego aparece porque precisamente ese chaval es el que estaban buscando y por eso salió corriendo, ¿de acuerdo? Vale, Dicen que ella se metió debajo de un coche, que había un sí. mozo de escuadra también muy alto y que al final nada. Yo, por ejemplo, evidentemente he tenido acceso a esas actuaciones y faltan muchísimas cosas por hacer.
muchísimas cosas por hacer. Evidentemente, muy pobre esa investigación, muy pobre esa investigación. Pero te pregunto, Carlos, pero la policía da como hipótesis más probable el homicidio o el fallecimiento de la niña. Claro, ella la dan como seguramente agresión sexual y una muerte violenta. Y están buscando el cuerpo. ¿Y están buscando el cuerpo dónde, Carlos? ¿Dónde están buscando el cuerpo? Pues todavía están buscándolo por la zona hermética. ¿Por la zona hermética? ¿Hay algún riachuelo por allí? ¿Algún tipo de...? Hay una zona donde habían discotecas ya cerradas y tal, de sitios abandonados y algún descampado y tal, y han estado buscando por ahí hasta hace muy poco. La pregunta es un poco más cabrona, Carlos. ¿Cuántos metros les queda a la policía por buscar para agotar las posibilidades de que el cuerpo esté enterrado o por allí? Es que para mí no tiene ningún fundamento la búsqueda que están haciendo. Me refiero a la ubicación. O sea, ¿por qué están buscando allí? Porque supuestamente se escondieron allí. ¿Quién te dice que se escondieron allí? Si no tenemos cámaras, no tenemos triangulación de los móviles. No hicieron triangulación de los móviles alguna. O sea, si no tenemos nada. El móvil de Caroline actualmente lo tenemos nosotros. Lo tiene mi perito actualmente, lo tiene el perito. Que de hecho podéis hablar con el perito algún día. Yo hablo con él y si queréis hablar con él os puede dar bastante información. Sería interesante, sí. Y bueno, su empresa se llama Cuántica 14, ¿de acuerdo? Es un chaval de Sevilla, de verdad que es muy buen perito, él da muchas conferencias y tal. Y bueno, os puedo decir que yo tengo bastante información sobre el caso de Caroline, tengo una línea de investigación nueva, la cual no ha barajado nadie, simplemente por ver los toros desde la barrera, por saber lo que es real, lo que no es real, porque estamos hablando de lo que no es real y lo que es real simplemente porque toda la investigación se ha basado en testimonios de niños que han venido de centros de menores, que han venido de reformatorios, que son chavales de familias desestructuradas que a la policía no le ha dicho la verdad, ¿de acuerdo? Que han mentido incluso a Caroline, que han mentido incluso a Isabel Movilla. Entonces, ahí no podemos sacar nada. Eso estaba clarísimo. Y a raíz de eso, viendo la instrucción, te das cuenta de que no hay nada, no hay nada. Entonces, empezamos a buscar por otra parte y al final me ha llevado a un objetivo que es el que estoy persiguiendo. No puedo hablar, evidentemente no puedo decir nada. Pues es cierto que mucha gente dice, pues como te he dicho antes, siempre el problema de cualquier investigador o cualquier detective ha sido que tú trabajas en la sombra, pero ¿cómo te conocen para que tú trabajes en la sombra? O sea, tú no te puedes publicitar ni puedes salir muchas veces en los medios de comunicación porque si no, ¿cómo vas a investigar a alguien? Pero eso ya es obsoleto. Yo tengo mi equipo de trabajo, igual que tengo el perito, podemos trabajar de forma telemática y al mismo tiempo podemos incluso trabajar buscando información para que al final el resultado sea ir a un punto y hacer una fotografía, ¿de acuerdo? O hacer un seguimiento que no siempre tiene por qué ser un seguimiento de personas. Sabes cuál es el punto de partida y cuál es el final, con lo cual puedes estar en el sitio y llegar al encuentro, perfectamente hacer una fotografía, poner una cámara oculta o al mismo tiempo buscar información en las redes sociales o buscar información en internet, que la tienes casi toda, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, tenemos una serie de información que lo único que hace falta es que se contraste con ese teléfono móvil, donde se habrán borrado una serie de datos seguramente y donde seguramente nos vamos a dar cuenta de que lo que no ha hecho la policía, podemos empezar a hacerlo ahora y que realmente a lo mejor tengamos alguna pista o algo que nos puede llevar o que corrobore la versión que tengo yo actualmente, pero no podemos decirla porque primero hay personas que evidentemente verán esta entrevista y segundo, digamos que es una investigación en la cual pues barajamos una posibilidad que mucha gente no la entiende, pero que cuando se explique y cuando se lleve a cabo muchas personas llegarán a entender el porqué y verán que realmente pues tiene todo el sentido común del mundo y que siempre se ha apuntado en una dirección que realmente no es la que era la correcta. ¿De acuerdo? Yo solo quiero hacerte una última pregunta al respecto, Carlos. Me sorprende, yo lo desconocía, que un adolescente en aquel momento no tuviese su teléfono móvil. ¿Se puede saber dónde estaba el teléfono móvil? Tenía los teléfonos móviles, creo entender, ¿de acuerdo? Uno se lo llevó ella, se apagó y otro estaba en su casa. Vale. La gente que iba en compañía de ella, lo vuelvo a repetir, estos chavales en su momento tuvieron muchos problemas e incluso una de las chicas que sabéis que está saliendo en redes sociales nutriéndose mucho de esto, ha tenido antecedentes, creo recordar,
y al mismo tiempo la tienen catalogada como una captadora, ¿de acuerdo? Para el tema de secuestro y tal. Bueno, a lo mejor quiere decir algo y a lo mejor no quiere decir nada, pero hoy os dejo el interrogante. Ahí lo ¿De acuerdo? dejas. A buen entendedor, pocas palabras bastan. Pues Carlos, Vale. último caso. Venga. Pues mira, muy rapidito. El pasado 1 de mayo desaparece Rafael Muñoz, 31 años, Sí. de Madrid. Lo último que se sabe de él es que va a recoger un vehículo al depósito municipal en compañía de otras 2 personas que no sé si estarán identificadas o no están identificadas. Y lo siguiente que se sabe es que su vehículo, ese mismo vehículo que recoge del depósito municipal, aparece en la zona de Humanes de Madrid, si no me equivoco, con las puertas abiertas, la documentación de Rafael en el interior, incluso su teléfono móvil y las llaves puestas. Y las luces encendidas, correcto. Vale, hasta ahí, digamos, lo relacionado con Rafael Muñoz. En una zona próxima, que no sé qué distancia, pero en una zona próxima, y no sé si en la misma noche o en días posteriores, aparece un camión, un vehículo calcinado con un cuerpo dentro también calcinado, con un cadáver dentro también calcinado. En principio no hay por qué conectar ambos sucesos, pero parece ser que las investigaciones en las que tú estás participando sí llevan a, digamos, a apuntar. Luego, si quieres, entramos un poco en el tema de las circunstancias relacionadas con el camión, de si podía ser un vehículo sustraído, ¿no? O de unos amigos. En fin, ¿qué nos puedes contar de eso? Pues mira, hay mucha información al respecto y poca información. Me refiero, mucha información porque la que han dado prácticamente es errónea y poca información porque hemos llegado hasta un punto que no podemos seguir más. Yo estoy contratado para intentar localizar a esta persona y saber qué ha podido pasar, ¿de acuerdo? Si se ha encontrado el cadáver, evidentemente, lo den por accidente o no, todavía no sabemos si es Rafael, por lo que a mí me contratan para encontrar a este chaval. Puede ser que estemos buscando en la nada y que sea Rafael la persona que está calcinada dentro del camión, o puede ser que Rafael esté escondido, porque según parece ser, se hablaba de tráfico de drogas, ¿de acuerdo? Eso está por demostrar todavía, me imagino que la policía lo tendrá. Lo que sí os puedo decir es que estaban hablando de que el coche de Rafael, un Ford Focus, estaba en unas dependencias que no era Vicálvaro, sino era en el escuadrón de la M30, ¿de acuerdo? En el escuadrón, en ese depósito. Entonces, cuando ellos llegaron directamente, fue con amigos suyos, fueron a recoger el vehículo, salieron de allí con ese vehículo y se fueron hacia la zona donde se encontró el vehículo. Donde se encontró, sí, el coche donde se encontró. A pocos metros o escasa distancia se encontró el camión ardiendo también, donde había un cuerpo calcinado. Y al principio se decía que había un cuerpo que tenía disparos y tal. Luego, por otra parte, se decía también que posiblemente fuese Rafael. Los 2 chavales que iban con él, yo evidentemente los tengo identificados. Sabemos perfectamente qué es lo que podrían ser que fuesen a hacer, ¿vale? Ese camión no fue robado, fue alquilado, ¿de acuerdo? Y bueno, la policía todavía no ha llamado a interrogar a nadie. La familia está preocupada porque hace ya un mes y no se ha llamado a interrogar a ninguna persona, porque tampoco saben todavía si ese es el cuerpo. Están diciendo que un 90 y tanto por ciento de posibilidades que ese sea el cuerpo. Pero lo que estamos hablando, que es lo que yo le digo a la familia, si no hay un análisis forense todavía que determine que realmente es él, porque creemos que está a expensas de alguna prueba de ADN, pero también nos decían que, por otra parte me he informado yo, que por las altas temperaturas del camión, ¿de acuerdo?, del incendio, incluso las huellas dentales era difícil de cotejarlas, porque aunque no se desintegre, evidentemente se deforma y es muy complicado. Pero bueno, yo tampoco soy forense como para meterme en eso, ¿de acuerdo? Simplemente os comunico lo que se estaba llegando a hablar. ¿Que había alguna investigación? Me han dicho que no había ninguna investigación con respecto al tema de asunto de droga. Precisamente por eso creo que no han llamado a declarar a nadie. La familia, evidentemente, como sabe algo, están pensando que posiblemente deberían de llamar a las personas que acompañaban a Rafael. Entonces, bueno, estamos en esa tesitura.
Estamos esperando para saber qué podemos hacer. Carlos, has hecho una puntualización que me llama la atención. El coche, dice, no estaba en Vicálvaro, estaba en el escuadrón de la M30. Correcto. Y cuando decimos el escuadrón de la M30, ¿de qué estamos hablando? ¿De un depósito de vehículos? Depósito de coches, sí, correcto. Un depósito de coches, es así. Vale, Bueno, mi información viene toda de la gente allegada. O sea, personas que son amigos de él, personas que saben, incluso el ticket, por ejemplo, donde recogieron el coche, lo tenemos nosotros. ¿Vale? O sea, nos están... Álvaro. Perdona que te corte, Carlos, nos están comentando desde el chat que se le ha hecho el ADN al cadáver o se le ha conseguido extraer el ADN y cotejarle y que se ha confirmado que al 99% de posibilidades el cadáver calcinado hallado en el camión es Rafael. Eso es lo que ha dicho la prensa. Hoy se ha Es lo que ha dicho aventurado, la prensa. Hoy se ha aventurado Europa Press a decirlo y la familia estaba muy enfadada porque digamos, han hecho una entrevista hoy en Telemadrid. Me han hecho una entrevista en Telemadrid la hoy. que hablábamos antes, sí. Y porque resulta que, bueno, ellos querían datos, saben que habían dado muchos datos erróneos y al final, pues bueno, simplemente por, digamos, por modo aclaratorio y por ser abanderado de la familia con respecto a la búsqueda, la familia está muy preocupada, como vuelvo a repetir, llevan un mes sin saber nada y la policía le ha dicho que sí, que un 90 y tanto por ciento puede ser que sea él, incluso antes de que saliese el tema del ADN. Pero es que esto todavía no se sabe. De hecho, el abogado de la familia, que todavía no está personado porque no hay causa en sí, ha llamado al juzgado para preguntar si hay algo nuevo. Le han dicho que no. El hermano de Rafael ha llamado al jefe del equipo que lleva la investigación y le ha dicho que ellos no han entregado nada. Por lo que corroboro aquí, os corroboro a vosotros de que esa información es falsa. ¿De acuerdo? Carlos, no hay ningún, disculpa, no hay ningún proceso judicial abierto, ¿estoy entendiendo? Claro, ahora mismo hay un secreto de sumario, ¿de acuerdo? Y están esperando a que salga todo lo que conlleva un secreto de sumario, ¿de acuerdo? Hay una instrucción policial en la cual están trabajando actualmente y la policía le está dando información a esta familia. Es verdad que se la están dando a cuentagotas y no le están dando nada porque hay un secreto de sumario. Simplemente decirle que hay muchas probabilidades de que pueda ser Rafael. Pero claro, hasta que no haya un análisis forense donde se corrobore que es Rafael, la familia evidentemente están buscando a esa persona. Vale, sin desvelar, ya te dejo enseguida, Manu, sin desvelar ningún dato que tú entiendas que no pueda. ¿Se conocen las razones por las que el vehículo estaba en ese depósito municipal? Se podrían conocer. Tú dices porque esté en el depósito municipal. Las razones por las que el vehículo está. Me llama la atención que se vaya a recoger un vehículo a un depósito municipal porque haya sido incautado, digamos, trasladado por la grúa, por cualquier tipo de denuncia o lo que sea, que se vaya a recoger, que se vaya en compañía de dos personas y que acto seguido suceda lo que suceda, empezando por la desaparición de Rafael y luego si se confirma que el cadáver hallado en el camión es de Rafael, las razones por las que, y si se constata que detrás había otro acto delictivo, que cualquier incidente, cualquier percance pudiese haber llegado a ese desenlace, pues el hecho de que vayan a recoger precisamente un vehículo al depósito ese día, ¿no? O unas horas antes. Creo que la pregunta no es la más acertada. Creo que la más acertada es ¿por qué el coche se quedó luego tirado en la carretera y no había nadie? Porque que tú lo cojas del desguace o del depósito, o llámalo como te dé la gana, es porque te hace falta para algo el coche. Sí. Y luego lo dejas tirado. ¿Vale? ¿En qué circunstancias los bajaron del coche? ¿Abandonaron el coche por algo? ¿Por algún tiroteo? ¿Por algo? Porque estaban hablando de que hubo un tiroteo en una discoteca cercana a las inmediaciones donde se encontró el coche y el camión. Y la policía les dijo que 2 semanas antes hubo un altercado, pero 2 semanas antes. Entonces, una de las hipótesis que se barajaba es que hubiera habido un tiroteo que dejasen el coche. No casa una cosa con la otra, no casa. Pero ¿por qué sacas un coche? Pues simplemente porque te hace falta, pero luego cuando tú llegues allí, evidentemente, ¿por qué dejas el coche? ¿De acuerdo? ¿Y por qué se encuentra un camión quemado? La hipótesis principal que estaban dando es que había un vuelco y que, bueno, que ellos estaban traficantes, que quizás pues se vieron engañados y... Cuando decimos un vuelco, aclaramos, Carlos, es un robo de traficantes a traficantes o un robo a traficantes. Correcto. Eso es lo que están diciendo la gente, es lo que han dado los medios de comunicación, ¿vale? Yo ahí realmente no me meto. Yo me encargo de buscar, digamos, las pistas que me den o me lleven a la aparición de Rafael.
Posiblemente estemos dando palos de ciego, posiblemente, porque posiblemente sea ese el cuerpo. Si dicen que es un 90 y tanto por ciento, me imagino que la policía tendrá algo, pero claro, esta familia están viendo que en el caso de los niños de Carabanchel, por, por tercera vez llegaron a enterarse por la prensa antes que por la policía y estaban muy reticentes con el asunto, porque aunque sean personas que realmente sean analfabetos o no tengan ningún conocimiento de cómo funciona la ley, no se veían amparados y al final, pues bueno, pues digamos que ahí entró Juan José Cortés, entró Sinaí, digamos, cogieron un buen letrado y yo me sentí también, eh, bueno, halagado porque contasen con mi trabajo y al final, pues entiendo que había un buen equipo y que le hemos dado un poquito de calor a esa familia para intentar darle toda la información posible, como estamos haciendo a día de hoy. Entonces, en este caso, con esta familia estamos haciendo exactamente igual. Estamos intentando darle explicaciones de por qué su hijo pudiese desaparecer y en qué circunstancias ha desaparecido. Que luego ha ocurrido algo y si es, digamos, un homicidio, para eso está la policía, que son los que trabajan. La Guardia Civil lo hace estupendamente. Son los mejores, como sabéis, la UCO y homicidios para quitarse el sombrero. Tenemos de lo mejor del mundo y bueno, hay que dejarles trabajar. O sea, es que no tengo más palabras. En este caso creo que si saben que hay algo, lo van a dar todo. Y como muchas veces hemos dicho, el problema quizás esté en los jueces que no les dejan trabajar. Entiendo que va por ahí la situación y que si realmente ha sucedido algo con narcotráfico, darán con la tecla. Y si tienen que detener a alguien o tienen que llamar a declarar a alguien o entrar para en el calabozo para pasar a disposición judicial, lo harán y va a ser así. Va a ser así y más pronto que tarde. Manu. Pues yo creo que fabulosa la exposición que ha hecho Carlos de todos los casos que hemos tratado hoy. Yo por mí seguiría hablando hasta las 1000 porque creo que la audiencia está embelesada. Superamos las 500 personas conectadas. Pero bueno, como decía mi madre, que en paz descanse, lo poquito gusta, lo muchito cansa. Entonces, siempre mejor para una segunda parte o novedades que haya de todos estos casos, que por ejemplo a mí me ha parecido inmensamente interesante la posibilidad que ha planteado Carlos respecto a Caroline del Valle, pues una nueva quedada aquí para que ampliemos o en otros casos que vengan en futuro. Y nada, yo volver a reiterarle a Carlos el agradecimiento de que se haya prestado después de un día arduo de trabajo a estar aquí con nosotros pues, casi 2 horas para atender a todas nuestras preguntas y ampliar información. Pues muchas gracias a vosotros. Solamente deciros que, bueno, que bajo mi humilde profesión siempre intentamos ayudar a esas familias que, como hemos dicho antes, de forma altruista, se intenta llegar a un objetivo que es tanto arropar como intentar esclarecer. No tenemos los medios, evidentemente, que tiene la policía, pero sí es verdad que nos apoyamos mucho en la policía, se pide información y se trabaja a pie de calle. En mi caso, pues se hacen muchas entrevistas, se busca información para poder cotejarla con la que hay actual. También de forma periodística se intenta saber que bajo los contactos que tienen los mismos periodistas y que pueden conseguir información, se va sumando a las pesquisas que vayamos teniendo y con ello pues al final se intenta crear algún tipo de informe para poder llegar a los juzgados de la mejor manera y que nos tengan en cuenta. Y como bien decía Paco, al final los testigos peritos o los testigos privilegiados, llamémoslo como queráis, ¿no? Los peritos judiciales, llamémoslo X, da igual. Somos de gran ayuda cuando realmente la justicia no corrobora o no cree en alguna causa que realmente pues, puede ser evidente para otra familia y se ven con un desamparo, ¿de acuerdo? Entendemos que también hay muchas familias que se ven pues desbordadas porque creen que una muerte no ha sido accidental y piden una segunda opinión y ahí ya, si no está la justicia, no están los cuerpos de seguridad del Estado, por lo que confían en nuestra labor. Así que, bueno, bajo mi humilde trabajo y colaboración con ustedes, pues agradecido siempre que contéis conmigo y os adelantaré más datos sobre estos últimos casos. También llevo otros casos, por ejemplo, habréis escuchado hablar del caso de Josito en Valencia. No, yo ahora mismo no. Vale. Bueno, pues es una persona con minusvalía de un 60%, la cual se cree que murió por los disparos Taser de 4 agentes de la policía local. Podéis verlo en los medios de comunicación, está empezando otra vez a moverse porque
ocurrió un altercado con, digamos que con drogas de por medio y tal. Son consumidores, no era tráfico de droga. Y en un domicilio apareció la policía local. Al final, la jueza que lleva el caso los ha sacado del caso y, bueno, la familia está un poco preocupada. Estoy trabajando para la familia, oficialmente seguramente se dará a conocer ya y los hechos que acontecen pues van a ser muy relevantes, ¿de acuerdo? Podéis informaros un poquito sobre el asunto y como ese, pues otros casos que también estamos llevando en el despacho. Pero bueno, que ante todo un placer, que os digo que podéis contar seguramente con el perito en otra ocasión también para que os explique un poco cuál es el procedimiento que se está llevando a cabo con esos teléfonos y esos portátiles que se están entregando. Y nada, buenas noches y como tú bien decías, Manu, estoy ya cansadísimo. Voy a intentar descansar un poco, a darme una ducha, que vengo de la calle y Carlos, por esas razones que tú has planteado y por la grandeza de ese tipo de actitudes en las que pretendemos colaborar muchas personas, afortunadamente, todavía en la sociedad, estamos encantados de haber compartido este rato contigo y muy agradecidos. Así es. Muy bien. Vuelvo a repetir, ni soy el único ni soy el mejor, ¿de acuerdo? Soy uno más que quizá lleva un camino diferente a los demás, pero que ni soy el único ni soy el mejor. O sea, que eso quede muy claro. Que aunque me busquen o me busque la prensa o mi trabajo es como el de cualquiera, ¿de acuerdo? Y yo creo que solamente es el interés y hacer hincapié en las cosas y ser muy perseverante, ¿vale? Se agradece tu empatía y tu amabilidad, Carlos. Buenas noches. Descansa. Buenas noches. Un abrazo. Buenas noches. Pues Paco, un auténtico placer haber tenido a Carlos, más de 500 personas conectadas. Yo creo que hemos podido arrojar un poquito luz, aparte de los casos, ¿no?, a la forma como se investigan o cómo se trabajan a pie de calle día a día en este mundo que nos apasiona, tristemente. Ojalá no existiese, ¿no? Pero que nos apasiona, que es el mundo del suceso, de la crónica negra. Y bueno, pues yo encantadísimo. Ha merecido la pena esperar la conexión de Carlos porque yo creo que ha sido un programa bastante gratificante y espero que la audiencia en general haya tenido la misma sensación que yo. Me hubiese gustado que la audiencia hubiese podido interactuar con Carlos, pero claro, nos hubiesen dado las 3 de la mañana y a veces no hay que abusar. En otra ocasión. Pues Manu, por esas razones, ya digo, me gusta venir de vez en cuando aquí al Rincón del Disidente. Pues te gusto. Pues me alegro. Espero que Carlos igual y que sea, digamos, la tónica, ¿no?, de todas las personas que acabáis viniendo al Rincón y compartiendo conmigo pues estos momentos, Paco. Así que también reiterarte a ti las gracias y agradecer a toda la familia disidente que haya estado aquí hoy. Mañana volvemos con Iberia Asesinado, como tú lo has rebautizado, el Rincón Ibérico. Que no, que sabes que el cerebro me trastoca las palabras. No, si es que me ha gustado lo del Rincón Ibérico. Una jamonería. Una jamonería. Así que nada, mañana trataremos el caso del asesino de ancianas de Santander, en Iberia Asesina. Y Paco, desearte buenas noches. Igualmente a todos. Y mañana nos vemos, familia. Muchísimas gracias por estar aquí. Hasta mañana.